Hola, ¿qué tal? Espero que estén todos bien. Continuamos con el libro de Ricardo Di Iorio, parte 7. Más allá de sus roles de músico y de padre, como se habrá visto ya, una faceta muy importante de Ricardo Di Iorio es la de laburante. Igual que le sucedió a muchos otros argentinos, los cambios de empleo fueron una constante en su vida. A los 25 años, ya conocía todos los trucos del reparto frutihortícola manejando un camión que cargaba en la nave 4 del Mercado Central. Después, volvió a trabajar en una verdulería propiedad de su hermano hasta que, más tarde, se dedicó a pintar carteles y a vender ajos en la calle. Fue entonces cuando formó una sociedad con otro amigo suyo, Walter Ortiz, que bautizaron Wori. Durante 2 años Iorio debió trabajar en la calle para ganarse la vida. Tuvo que entrar de lleno en los conflictos callejeros y empaparse de la realidad. No hubo forma de permanecer al margen. Con solo dejar su casa de devoto, sabía que tendría que defender el territorio y una imagen. Conociendo el negocio frutihortícola por dentro y también la calle de todos sus rincones, fue que Iorio pudo ganarse el sustento. Su vida en ese tiempo era difícil, llena de dureza e incertidumbre, y gozaba de muy pocas comodidades. Walter Ortiz fue, sin duda, el mejor amigo y socio laboral que podía tocarle en suerte en ese entonces. Entre las vivencias más intensas de ese momento, Ortiz recuerda: a Ricardo lo conozco desde las épocas de B8, pero entré por primera vez a su casa cuando su hija Diana tenía 6 meses de vida. Durante 2 años me dejó compartir su vida familiar. Lo que recuerdo es que siempre te sentías cómodo en su casa. Ricardo es un tipo muy fuerte. Tiene una imagen muy especial con mucho power, pero en su intimidad es muy humano y no es para nada egoísta. Ortiz se recuerda como un letrista improvisado en esa época y afirma que en su afán de libertad eligió un oficio en el que no tuviera que depender de un patrón. Comenzó a pintar carteles y un día convocó a Iorio para que fuera su socio en esos menesteres. Recordemos que Iorio siempre se dio maña con el dibujo. Juntos éramos dos caraduras que tratábamos de sobrevivir con eso. Sonríe el hoy líder de la devastación. Armamos esa sociedad y comenzamos a pintar carteles, letreros, vidrieras. Ricardo hacía que pintaba, pero en realidad no pintaba demasiado. Laburo había, pero la época de Alfonsín fue muy cruel para nosotros. Además, nuestra imagen no era la mejor para ofrecer trabajos. A veces nos llamaban porque yo repartía volantes. Otras veces salíamos juntos por la calle a ofrecer lo nuestro. En una época hubo un bajón de trabajo y en ese rubro, y entonces decidimos cambiar y salir a vender ajos. El arma que más y mejor le sirvió a Iorio en ese ambiente difícil fue su facilidad para crear personajes. Iorio encarnaba el verdulero de oficio, el verdulero de barrio porteño, callejero, y salía a gritar: ajo colorado especial y barato. Aunque no siempre era especial el ajo que ofrecía. Tenía un cuarto en la terraza de su casa de Villa Devoto y ahí guardaba las ristras que compraba con Walter en los mercados mayoristas. Ricardo se cargaba 40 ristras al hombro y yo un poco menos, porque él tenía más fuerza que yo. Y salíamos, temprano. Cada uno iba por calles diferentes. Una vez, un recital de Hermética terminó a las 3 de la madrugada de un lunes y a las 6 lo pasé a buscar para ir a vender ajos, cuenta Ortiz. Cuando se vendía poco, el trabajo era un tormento, porque las ristras pesaban mucho y después de 20 cuadras querías tirar todo a la mierda. En cambio, cuando se vendía bien y quedaba una sola ristra era todo un triunfo, porque en algunos lugares nos despreciaban, con el agravante de que la policía nos pedía coimas a veces. Era una coima berreta la de los ratis, porque a veces podía ser una cabeza de ajo o media ristra. Ortiz, que lo considera a Iorio un hermano espiritual, hace hincapié en el hecho de que su compañero utilizaba muy bien su sabiduría callejera para sobrevivir como un auténtico vendedor ambulante.
La calle te da cierta velocidad en la vida y Ricardo siempre fue un típico personaje de barrio y de la calle, en el buen sentido de la palabra. El arte siempre es el reflejo de las vivencias y eso se manifiesta perfectamente en su música. También hay otro condimento importante en su vida y es el hecho de que él vino a este mundo encarnado con un destino. Por eso es tan fuerte su personalidad. Es fuerte y también muy atrayente. Si fuera actor, Ricardo encarnaría papeles melodramáticos. De vuelta a la historia de Iorio con Hermética, encontramos que promediando 1988, Fabián Espartaro decidió alejarse del grupo. Lo único que lamentó Ricardo de la situación fue que hubo que descartar una importante sesión de fotos que realizaron con el padre del hoy cantante Emmanuel Jorvillier. Con Dylan hicimos una sesión fotográfica muy especial y Espartaro se fue del grupo a los 2 días. Me acuerdo que le pregunté, ¿no sabías que te ibas a ir? Me lo hubieras dicho antes. ¿Dónde vamos a conseguir plata para sacarnos otras fotos de prensa como esas? Ese tipo de situaciones fueron las típicas que hicieron algunas personas para perjudicarme. El lugar vacante fue ocupado por Tony Scotto, un muchacho nacido en la Paternal pero criado en Mataderos y que de adolescente había formado grupos como Motor B y Mephisto. Según dice, él nunca se había comprometido realmente con la música, solo lo hizo al ingresar a Hermética. Un día llamó por teléfono a Iorio porque se enteró de que el grupo necesitaba un baterista. Habló con él y arreglaron un encuentro. ¿Dónde? Un clásico, en el cruce de las avenidas General Paz y Constituyentes. Por Hamza, la luz, que este sea el baterista, alzó su voz Ricardo cuando vio a Tony por primera vez. Semejante frase dejó estupefacto a Escoto. ¿Qué me habrá querido decir?, se preguntó. Iorio había encontrado al músico que muchos años después diría sonriendo. ¿Místico? Riccieri no es místico. Él ya está pirado en esa época. Tony llama a Riccieri a Ricardo. Iorio también sonríe cuando rememora aquel primer encuentro y explica. Hamza es uno de los nombres de Dios. Yo le pedí a Dios que él sea nuestro baterista, porque ni bien lo vi en esa parada de colectivos me cayó bárbaro. Tony era un auténtico rockero. Hablamos 2 palabras y le dije, ya está, loco, no sé cómo tocas, pero vení con nosotros. Yo sabía que en un grupo a veces lo que más importa es la personalidad del músico, la personalidad que tiene que ser acorde a la tuya y si la química encaja, listo, vayamos para adelante. Así fue como Tony Scotto se aprendió de apuro algunos temas y su debut se produjo en el mes de agosto, en el Club Sáenz Peña, el mismo lugar donde el anterior baterista había actuado por última vez con Hermética. Lo de Espartaro fue algo raro porque yo llegué a la sala y ahí estaba todavía la batería del chabón que se había ido del grupo por problemas personales. La historia fue así, detalla Tony. En el primer ensayo me pasaron 6 temas. Volvimos a ensayar un jueves, un viernes y el sábado teníamos que tocar. Fue todo al toque. Me acuerdo que de los 6 temas que aprendí tocamos 4 porque me olvidé de 2. ¿Qué hicimos? Repetimos 2 temas y salió todo bárbaro. Yo tenía 19 años en ese momento. Ahí arrancamos con todo y no paramos. Tony se integró rápidamente al grupo. Según explica, su relación con Ricardo no tardó mucho tiempo en apuntalarse. Él venía a mi casa. Éramos muy compinches y nos reíamos de todo. Actualmente lo sigo viendo y cuando nos juntamos empezamos a gastar a todo el mundo. Ricardo no cambió. Su personaje es el mismo que cree a cualquiera, como yo. Sus reacciones son típicas de las cosas que le suceden en el momento. Capaz que está hablando con vos y te sale con cualquiera. Pero él es así. Es un tipo muy auténtico. Auténtico y de pocas pulgas. No le tiembla el pulso cuando debe mover piezas en sus grupos. De ello puede dar fe cualquiera de los músicos que trabajaron con él en su larga trayectoria. En una entrevista que concedió para el libro Heavy Metal Argentino, Ricardo Iorio dirá:
Los cambios en Hermética siempre fueron de personas meramente interpretativas, no de músicos que ejercían peso en la composición o en los shows. Siempre traté de ir para adelante, de cambiar para mejor de uno y para mejor de la gente también. Desde que empezó, Hermética fue juntando experiencia para que las cosas salieran mejor, tratando de mantenernos más lúcidos y para que no nos destruyeran. Al margen de los descontroles en los que ocasionalmente incurría el grupo, en muy poco tiempo Hermética logró una fuerte relación con un público fiel, un público que los acompañó fanáticamente durante su primera etapa underground. Esta etapa tuvo al Teatro de Arlequines en Capital Federal como lugar de despegue y comunión con sus seguidores. Entre algunas anécdotas de esos años vale mencionar la primera ocasión que tuvo Ricardo Iorio de tocar fuera del país. Sucedió en Montevideo, el 25 de noviembre de 1988, y Iorio no guarda buenos recuerdos precisamente. En realidad, su mal carácter y peor comportamiento obligaron al manager del grupo anfitrión a dejarlos en la calle tras el concierto que dieron en el Platense Patín Club. ¿El resultado? Tuvieron que dormir en una plaza frente a la terminal de la empresa de transporte marítimo que los devolvió a Buenos Aires. A veces pasa que uno no está en su mejor día y aquella vez no estaba bien, reconoce hoy el cantor. A esta altura, Ricardo estaba instalado en ciertos medios, y todos ellos estuvieron atentos al despegue de Hermética. Siendo como es un hombre inteligente, oportunista y a veces arrogante en sus declaraciones, las entrevistas de la época fueron bien aprovechadas por Iorio. Siempre dejó bien en claro que la música no es por lo único que se destaca. Juzgue el lector mismo, si tiene alguna duda, sus palabras. Yo no quiero ser un héroe ni un mártir. Mi idea no es ir a golpear la puerta de alguien y decirle que crea en lo que yo creo. No quiero imponer nada. Yo estoy acá. Si vos te querés arrimar, mejor para los dos. Si no, seguí en la tuya. Madhouse, número 1, mayo de 1989. La temática a seguir en nuestras letras es expresar nuestras creaciones, que son informativas y siempre buscan que esa expresión que se emite no sea escapista, sino que deje algo al individuo que lo consume para que le sirva en su vida personal. Sick Boy, número 4, agosto 1989. Yo subí hace 10 años a un escenario sin saber siquiera afinar, y llegué a la conclusión de que la conciencia tiene que regir el individuo. Pienso que del rebotoso que hace Bardo en los recitales al evangelista hay milímetros de diferencia, mientras que el tipo que busca control hay casi un abismo. Metal, número 131, diciembre 1989. El LP Hermética tuvo un parto difícil. Cuando apareció en noviembre de 1989, la Argentina estaba envuelta en llamas. El país atravesaba una de sus tantas crisis hiperinflacionarias que postergaba cualquier proyecto que no fuera parte de lo necesario para la mera subsistencia. Caía el espejismo del Plan Austral y se acercaba el final del gobierno de Raúl Alfonsín. Era la época en la que pedías un cigarrillo y te pegaban un tiro. La gente dejaba de fumar, comenta Iorio. Iorio y su manager Marcelo Tommy habían recibido algunos ofrecimientos independientes para grabar. Incluso hubo sondeos de una multinacional. Pero nada de esto llegó a buen puerto. Al final, se decidieron por una propuesta del sello Radio Trípoli Discos, que desde su creación aportó nuevos aires al mercado discográfico de la época, editando los discos simples de Comando Suicida, Masacre Palestina y Sentimiento Incontrolable, amén del compilado Invasión 88. Radio Trípoli quería ir por más y puso su atención en Hermética. Hermética se grabó en los estudios Sonovision entre mayo y junio de ese año, sin otras presiones que el deseo de plasmar el entusiasmo de los músicos, y todo salió en toma directa. En ese viejo estudio de grabación, Ricardo conocería a otra persona que sería clave para su carrera artística, Álvaro Villagra, el ingeniero de sonido con el que Iorio se vincularía durante casi 2 décadas. Villagra tenía en ese momento 23 años y recuerda perfectamente el día en que conoció a Iorio en el estudio.
Ricardo era prácticamente un nene todavía. Yo recién había firmado con Radio Trípoli, cuando Chuchu Fasanelli y Walter Colm contrataron al estudio de grabación y llevaron una banda que se llamaba Hermética. Yo no tenía ni idea de quiénes eran. Yo no sabía grabar y ellos no sabían tocar. Todos éramos nuevos, relata Villagra. El azar de aquel primer trabajo en conjunto y la lógica de aquello que llaman química hicieron lo demás. En ese mismo estudio, Villagra grabaría también en ese año los discos debut de dos grupos que con el correr del tiempo se transformarían en nombres destacados del rock argentino, Ataque 77 y Los Auténticos Decadentes. Pero Villagra, eso es seguro, nunca imaginó que aquel músico llamado Ricardo Iorio iba a convertirse en uno de sus máximos referentes artísticos nacionales. En ese momento jamás me di cuenta de que Ricardo era un genio. Yo no los conocía, no entendía mucho lo que pasaba, ni siquiera me había dado cuenta de que eran buenos. Para mí esos músicos eran extraterrestres. Después, con el tiempo, me di cuenta de la genialidad del disco y de la magia de la banda. Por esa misma época, en el largo camino que hubo que recorrer hasta lograr el reconocimiento, Ricardo conoció a otras personas que nunca se borrarán de su memoria. Ese estudio de grabación lo compartimos con Los Auténticos Decadentes, que también habían firmado con Radio Trípoli. En ese lugar conocí a Cucho y a Jorge Serrano. El tiempo de grabación fue muy limitado y el disco salió a la venta en una época de mierda. La persona que nos ayudó económicamente para grabar fue Juan Pedro Zambón, que es una persona de bien y fue un benefactor nuestro. Sus asociados eran Walter Colm y Sergio Fasanelli. Cuando salió el disco, Juan Pedro puso a nuestra disposición una casa rodante propiedad de su padre. Era la época de Alfonsín, cuando no te vendían combustible, y con él y el Tano Romano al volante hicimos una gira miserable por Córdoba y Mar del Plata donde no vimos un peso. Juan Pedro probablemente sea uno de los tipos que más sabe de organización de espectáculos. Actualmente es el responsable de Benue, una productora de eventos especiales. Pero entonces, cuando conoció a Iorio, tenía 25 años y tocaba el saxo en Todos tus muertos. Además, Zambón fue inversor en Radio Trípoli cuando el sello abrió sus puertas. En ese entonces, estaba tan comprometido con el trabajo y con el proyecto que terminó por seguir las sugerencias de sus socios y así fue como finalmente decidieron contratar a Hermética. La inocencia hizo que los contratemos, admite Salmón con un respingo. Yo decía que Trípoli generaba productos para aquellos que no consumían porque no tenían qué consumir y sabía que había un público para todo. ¿Por qué entonces no iba a existir un público para Hermética? Muchos años después trabajé en compañías multinacionales. Fui director de marketing del sello MCA y allí me di cuenta lo que es la presión por los resultados. En ese momento había otro componente negativo que podía perjudicar la situación para el grupo, la hiperinflación. Entonces los márgenes de ganancias eran mínimos, pero Walter y Cucho me dijeron que teníamos que fichar a Hermética, y básicamente puse el dinero porque me gustaba mucho el proyecto y también porque pensé que valía la pena acompañar un proyecto artístico que el día de mañana podría desarrollarse bien y llegar a tener un nivel muy bueno. Zambón, que trabajó en Radio Trípoli y Discos hasta 1990, año que decidió radicarse en Estados Unidos, confirma que la primera vez que salió de gira con Hermética lo hizo en una casa rodante propiedad de su padre. Esa gira fue terrible, dice, porque hicimos el triángulo Buenos Aires, Córdoba y Mar del Plata en épocas de la hiperinflación, en la época de los primeros saqueos del gobierno de Raúl Alfonsín. Nosotros teníamos el pelo largo, usábamos camperas de cuero, todo eso, y éramos sospechosos siempre. Los milicos nos veían con esa apariencia y nos ponían contra la pared. Me acuerdo de una parada que hicimos en un lugar cuando Ricardo le dijo al cajero de un supermercado: Loco, si ya te vaciaron todo, tomá, copate, guardá este dinero para vos y decí que te saquearon. Entonces le dio el equivalente de unos 20 pesos de ahora y el pobre pibe nos entregó una caja de cartón.
Fuimos, llenamos la caja con mercadería y aquello fue el catering de esa parte de la gira. Juan Pedro se ríe y, aunque reconoce que trabajar en esas condiciones fue un caos, afirma que el desabastecimiento de productos, insumos y mercadería que existía en Argentina de aquel entonces también aportó situaciones cómicas a la gira. En el medio de una ruta, explica, el equipo formado por músicos, plomos y manager se detuvo en una estación de servicio para cargar gasol y se encontró con una cola interminable de autos que pretendían abastecerse. Vamos a cargar igual, ordenó Iorio, e inmediatamente le preguntó a Zambón: ¿tenés unos bidones? Sí, claro. Voy a hacerme el paisano y le voy a decir al pibe del surtidor que me quedé varado en la ruta, que vengo de varios kilómetros caminando, así me atiende rápido. Unos segundos después, actuando y utilizando su astucia, Ricardo consiguió evadir la cola para que le llenaran los dos bidones con el preciado combustible, pero cometió un error. Los cargó delante de las miradas del resto de la gente, que se dio cuenta del asunto. En medio de conjeturas, cuando el grupo le llegó el turno de cargar, se negaron a atenderlos. Yo no tengo nada que ver con ello, explicaba Iorio a quienes lo acusaban de ser parte del grupo de pelilargos de la casa rodante. Para emparchar la situación y para salir inmediatamente de la discusión, Iorio comenzó a alejarse caminando solo, mientras el resto del equipo intentaba convencer a los encargados de la estación de servicio de que no había habido engaño, para que les permitieran cargar combustible. Lo lograron al fin y unos metros más adelante recogieron a Iorio al costado de la ruta y partieron nuevamente, felices, rumbo a Córdoba. En ese show me di cuenta de que Hermética sonaba realmente en serio, cuenta Zambón, del primer show del grupo en la Docta. El Tano Romano tenía un amplificador Robertone que era una mierda. Además, el grupo sonó con equipos de bailanta, porque el lugar era un galpón que se usaba para bailar esa clase de música los fines de semana. Y así todo, me acuerdo que cuando el grupo empezó a tocar la gente se volvió completamente loca porque se sonaba todo. Hasta ese entonces, yo solo había visto conciertos de Raúl Porcheto y León Gieco, así que se me puso la piel de gallina cuando escuché a Hermética por primera vez en vivo ahí. Iorio también se sorprende cuando, revisando sus recuerdos, encuentra alguna imagen de aquella gira. Recuerda que cuando tocaron en Córdoba y después de visitar a unos amigos en Carlos Paz, se trasladaron a Mar del Plata donde Tony Scotto se dio vuelta antes del concierto. Atiendan a este pibe que tiene un ataque de asma, solicitó un grupo de seguidores que llevó al baterista hasta el hospital más cercano. ¿Asma? ¿Qué asma?, exclamó el médico de turno. Este pibe tiene un pedo terrible. Y devolvieron al músico que esa noche finalmente tocó como si nada le hubiera ocurrido. Una vez, en Boulogne, sucedió algo similar, sonríe Iorio. Pero aquella vez en el hospital le dieron una pichicata, un litro de café, lo devolvieron al concierto y así subió a tocar. El lanzamiento de Hermética fue todo un acontecimiento debido a la recesión y a las dificultades estructurales del género. Pero hubo otro detalle de la época que trajo algunos dolores de cabeza: la escasez de vinilo para fabricar discos. Era la época donde todo aumentaba, recuerda Iorio. Hubo problemas en lo monetario con respecto a los que producían. Yo tenía mucho miedo. Igualmente las obras de Hermética son obras que se venden en cuentagotas. Todavía se sigue vendiendo ese disco. El primero se vende hoy igual que el mismo día que salió. Se vendieron 5 discos el primer día y hoy se siguen vendiendo 5. No es una cosa que vendió 10.000 discos y después no vendió más. Así que fue una buena inversión para los que se jugaron en ese momento en producirlo. Nosotros elegimos entre las propuestas que había y nos pareció que la de Radio Trípoli era la más positiva. Lo que ni Ricardo ni los demás integrantes de Hermética supieron en ese momento fue que aquel contrato les traería desventajas en lo económico, ya que la propuesta no era otra que la grabación y la producción del disco a cambio de la exclusividad para organizar los conciertos. Por ende, debieron esperar un buen tiempo para obtener algún rédito importante de los shows que realizaban en Capital Federal. Ricardo no guarda en definitiva buenos recuerdos de su sociedad con Radio Trípoli. Con Trípoli hicimos muchas cosas, pero ellos tuvieron mucho más beneficios que nosotros. El contrato que firmamos fue miserable.
No tuvimos adelanto de regalías ni nada. La situación era mala. Para ellos eran uno de los primeros experimentos con un grupo de rock y jamás imaginé que después se transformarían en una gran empresa, mientras que yo seguía con ese mismo contrato, que encima lo acepté para darles una mano como para que tengan fichado a algún artista. Me acuerdo que el día que hicimos la reunión para firmar el contrato me llevaron a la casa de Gamexán, el guitarrista de Todos Tus Muertos, porque ni siquiera tenían una oficina. Sergio Chuchu Fasanelli habla con entusiasmo. En 2007 reflotó el sello Trípoli Discos, pero en ese entonces aún era un adolescente cuando conoció a Ricardo Iorio en Plaza Las Heras. Luego tocó la batería en Comando Suicida y fue parte del público de B8. Chuchu, quien en la actualidad continúa produciendo shows, habla con total franqueza del contrato entre Radio Trípoli y Hermética. Reconozco que los contratos eran tremendamente leoninos. Sí, el tema es que éramos todos muy chicos, recién estábamos empezando y llamamos a un abogado que nos recomendaron que era el mismo que trabajaba con la mayoría de las compañías discográficas. Ese abogado hizo el contrato con el grupo y lo que el tipo decía terminaba siendo palabra santa para el artista y para nosotros también, porque ni siquiera yo entendía del tema. No fue que nosotros redactábamos los contratos y dijimos, ponele tal artículo, así los cagamos. Con Hermética hicimos un contrato de 3 años con opción a 2 años más y cuando hubo que renovarlo le entregamos un dinero al grupo. Pero al principio no había guita. Es verdad que no teníamos oficina. Si no generábamos plata, ¿cómo íbamos a tenerla? Los que laburábamos en Trípoli nos cagamos de la risa con los músicos de Hermética porque ellos tenían muy buena onda y éramos todos amigos. Iorio tenía un limitado sentido comercial cuando tocó en B8. Luego, cuando dio sus primeros pasos con Hermética, la cosa no cambió mucho. De hecho, admitió varias veces abiertamente que su ingenuidad en las cuestiones contractuales se debía en última instancia a su negativa a interesarse por cualquier cosa que no fuera la música. Como músico nunca tuvo una gran ambición de hacer dinero. Le aburría tener que preocuparse por la letra chica de los contratos. Como empresario independiente, Fasanelli, que tenía buena relación con Iorio en esos años, agrega sin rodeos. Nosotros invertimos mucho en los primeros grupos que fichamos, que fueron Ataque 77, Los Auténticos Decadentes y Hermética. Y pagábamos todo, estudio de grabación, traslado, comida. Las ganancias por los discos vendidos eran mínimas y si eso, además, había que dividirlo entre 4, ni vendiendo 10.000 discos los músicos de Hermética iban a hacer diferencias. La guita estaba en los shows, que es donde el grupo estaba todos los fines de semana y no en los discos. No hubo nada que nosotros hayamos impuesto y que el grupo no haya querido hacer. Ricardo sabe bien que nunca hubo ni una sola discusión con nosotros sobre el tema de los contratos. El negocio del rock necesita ser repensado, titulaba paradójicamente a fines de ese año el suplemento El Tajo del diario Nuevo Sur. Pese a la crisis del negocio de la música, el debut discográfico de Hermética deparó ventas aceptables para Radio Trípoli. Y así como B8 tuvo en Destrucción su primer himno de batalla, Hermética encontró en Tú eres su seguridad un tema representativo de la pluma de Iorio. Ajeno al tiempo sé que quisiera seguir, pero 1000 voces te ahogan para que formes la cola del seguro porvenir. Por eso te vi escapando en las horas sin sol, de las miradas oscuras que aprobaron las torturas del fugado represor. Son quienes no alcanzan la paz por sus viejos miedos y hoy esperan de vos seguridad. Esta canción la compuso Iorio cuando trabajaba como verdulero y jamás imaginó que en el tiempo terminaría transformándola en un clásico. Es la clase de cosas que uno no puede anticipar. Salió de mi intuición, nada más. Habla de todos los que aprobaron tanta mierda que luego esperaban que la nueva generación le aportemos su seguridad. Cuando llevé la canción a la sala ya la había terminado, le comentó el músico al autor de este libro para un informe periodístico de Metal en 1994.